Análisis de la dinámica de proceso en el dominio de tiempo. Bueno, en el capítulo anterior, en la clase anterior vimos el modelado matemático de procesos, o sea, encontrar una ecuación o un conjunto de ecuaciones diferenciales que caracterice el comportamiento dinámico de un proceso. Sin embargo, esos modelos, así como están esas ecuaciones, no nos dicen mucho sobre cómo va a responder nuestro sistema o qué comportamiento dinámico va a tener. Bueno, en este capítulo vamos a tratar de enfocar un poco, de analizar un poquito estas ecuaciones y sacar algunas conclusiones antes de meternos de lleno con el control propiamente dicho. Recuerden que dijimos que si queremos controlar un proceso tenemos que conocer cómo responde. Por lo tanto, necesitamos que esos modelos matemáticos que obtuvimos en la clase pasada, ahora lo podamos hacer alguna interpretación analizando ciertos parámetros que, bueno, ahora vamos a ir viendo. Como yo les mencioné, o les voy a volver a repetir, muchos de esos modelos que obtenemos, modelo matemático que obtenemos, son muy complejos de resolver y la mayoría de las veces hay que resolverlo de manera numérica. Y esa resolución numérica, en general, no es útil para analizar la respuesta, porque justamente son números o conjuntos de números que no me permiten, digamos, simplemente viendo un parámetro digamos, de la solución, decir si este proceso es rápido o lento, si responde de manera oscilatoria o no. Ya vamos a ver qué tipo de respuestas hay. Además, la mayoría de esos sistemas resultan ser del tipo no lineal. No lineal significa que, bueno, ya vamos a ver que alguna magnitud del sistema, alguna relación entre la variable de entrada y salida no ocurre de manera lineal y eso trae algunos inconvenientes a la hora de resolver matemáticamente. Sin embargo, bueno, el problema de la no linealidad, que vamos a entenderla a fondo un poquito más adelante, la podemos resolver utilizando lo que se denomina la linealización del modelo. Un modelo, digamos, los términos de un modelo que hacen que sea no lineal son los siguientes. Productos de variables, o sea, si yo tengo y varía, y depende de x y de x1 y x2 y ambas son funciones del tiempo. Este producto, si yo pongo a analizar este producto x1 por x2, es de orden 2. Por lo tanto, es un sistema no lineal. Las potencias, las raíces, las exponenciales, funciones trigonométricas, logaritmos, etc., son quienes me dan las características de no linealidad. O sea, básicamente no voy a obtener, cuando yo no obtengo una respuesta recta, sino que obtengo otra cosa que no sea una recta. Bien. ¿Cómo linealizamos? Para linealizar, lo más común es utilizar las series de Taylor. Probablemente ustedes las recuerden por lo menos de nombre, alguna vez la vieron. Y cuando uno linealiza, supongamos que esa función que está ahí en azul es la que yo quiero linealizar, tengo que linealizarla respecto a en un determinado punto. No va a ser lo mismo linealizarla en este punto que estoy marcando acá, que marca la presentación, que linealizarla acá o acá. Todo depende de dónde yo vaya a operar con mi equipo. Si mi equipo va a operar ahí donde está el valor de x con una rayita arriba que significa valor nominal de operación del equipo, yo podría entonces linealizarlo trazando esa recta que está ahí, que va a ser una aproximación lineal al comportamiento del proceso en ese rango. Las series de Taylor me dicen que el valor de f de x, va a ser aproximadamente igual al valor de la función evaluada en el estado estacionario, o sea, este valor que está acá, más la derivada de la función, que es esta azul, ¿no es cierto? La función respecto de x evaluada en x por x menos x estacionario. Básicamente lo que hago es trazar una recta en el punto x nominal utilizando la derivada parcial. Bueno, en este caso es parcial, bueno, hay una sola. Está bien, no, está bien. F es función también podría ser una función del tiempo. La derivada respecto de x. La confusión se me hace porque ahora vamos a ver la derivada parcial es porque acá esta función podría tener más de una variable independiente. De hecho, acá tenemos la expresión general para la serie de Taylor, cuando para dos variables independientes podríamos tener 2, 3, 4, 5.
Fíjense que la forma es la misma, nada más que se va repitiendo este término como tantas veces como variables independientes tengan. Bien, si yo quisiera, analicemos que nosotros podríamos haber linealizado en este punto de acá arriba. En ese caso, fíjense que la diferencia que hay entre el valor predicho por mi función linealizada respecto del valor de la función real, voy a cambiar el color porque ahí no se ve mucho, voy a ponerlo en, a ver, verde, fíjense acá, el valor predicho por la función lineal respecto de la función real es todo esto. Ese sería mi error de linealización si yo me vengo a este punto. Lo mismo ocurre con la función inicial. Fíjense que si acá el modelo me entrega ese valor, el valor predicho va a ser este, entonces voy a tener esta magnitud de error. Y en general, a medida que me alejo del punto donde yo linealicé mi sistema, el error va aumentando. A veces de manera más o menos simétrica, y quiere decir simétrica, el error acá, si me voy hacia arriba, es más o menos proporcional al error cuando me voy hacia abajo. En cambio, en este otro punto, nada que ver. Si me voy desplazo hacia valores de x mayores, el error es mucho más grande que si me voy hacia valores menores. Estos son detalles a tener en cuenta cuando uno linealiza para saber para qué lado está cometiendo más error en su modelo de predicción, en su modelo linealizado. Por ejemplo, vamos a linealizar un modelo, se recuerdan el modelo del modelo matemático de la descarga de un tanque, en donde el término no lineal sería el término raíz de h. K es una constante, así que bueno, podría estar o no estar acá en este análisis que hice, porque bueno, justamente es una constante. Pero lo dejé porque en el libro está así, para que cuando ustedes lo miren en el libro no lo vean diferente. Fíjense que, entonces, f va a ser aproximadamente igual a ¿qué? Mi función a linealizar es k raíz de h. Entonces aplico Taylor, ahí está, acá está Taylor. Mi nuevo flujo de descarga va a ser el valor del flujo evaluado en el estado estacionario, que es esto que está acá, más la derivada del flujo respecto de h, ¿está? H es raíz de h, evaluado también el punto nominal de operación. H lo puedo escribir como raíz de h, la puedo escribir como h a la 1/2, le resto 1 al exponente y entonces me queda la menos 1/2 y bajo 1/2, ¿no? Porque hago la derivada, por h menos h, que es lo que me dice la serie de Taylor. De esta manera, el modelo linealizado de la descarga de líquido en un tanque es este que está acá. K por raíz de h más K sobre 2 raíz de h evaluado en estado estacionario por h menos h estacionario. Otro ejemplo, transporte de calor en un sistema abierto con F y T variable. F y T variables. Entonces la función que quiero linealizar es esta, el típico término que me aparece en los balances de energía cuando tengo un sistema abierto. Entonces, aplicando Taylor, esto va a ser aproximadamente igual a el valor de la función evaluado en el estado estacionario, o sea, con F y T en estado estacionario, más la derivada de la función respecto de la primer variable, en este caso tomé T, si yo derivo respecto de T, me queda 1. O sea, me queda F nominal por 1 por Cp, por X1 menos X nominal, que sería en este caso T por menos T nominal. Más lo mismo, pero al revés. Ahora dejo, si tomo como variable F y hago exactamente el mismo procedimiento y obtengo este término que está acá. Importante acá notar que este sistema o este modelo es no lineal porque contiene un producto de variables. Como explicé hace un ratito, el producto de variables es un término de características no lineales. Bien, en control es muy útil trabajar con una variable que vamos a llamar variable desvío, que se define como el valor, se designa con un tilde, x tilde, y representa el valor de la función en el tiempo menos su valor en el estado estacionario. O sea que, fíjense, si yo tengo la variable esta, que es la variable x de t, que varía en el tiempo, y le resto el valor nominal de operación, lo que hago es bajar esta función hasta acá abajo.
hasta el eje, hasta el, hasta el eje del tiempo. O sea, lo que estoy haciendo es hacer que mi variable valga 0 cuando el sistema se encuentra en estado estacionario. Y esto es muy útil porque, como no sé si les mencioné, si no se los digo ahora, en control no nos interesan los estados estacionarios en sí. Lo que nos interesan son los estados transientes, porque justamente lo que tratamos de hacer es corregir o modificar el estado transitorio para llevar el equipo a un nuevo estado estacionario con la menor, digamos, de la mejor manera posible. Entonces, esto nos trae varias ventajas. Ya vamos a ver también a la hora de aplicar las transformadas de Laplace que el hecho de que las variables del sistema sean variables de desvío, nos simplifica bastante las cosas. Bien, vamos a ver acá acá tengo algunos otros ejemplos de linealización. Tomé acá la descarga de un tanque, arranco con la variación de la masa respecto al tiempo, igual a la masa que entra menos la masa que sale, reemplazo la masa como densidad por volumen y el volumen como área transversal por altura, y bueno, las densidades se simplifican, la descarga del tanque F se transforma en K por raíz de H, linealizo el término raíz de H y lo reemplazo. Fíjense que esto que está acá representa el modelo linealizado de la descarga del tanque. Todo esto. Sin embargo, todavía no está en términos de variable desvío. Bien, fíjense que acá esto que tengo, esta diferencia h menos h estacionario, es por definición el desvío que habíamos visto en la filmina anterior. En general, pero digamos, si yo hago transformo este término como h', me estarían faltando todos los otros términos que no los tengo en términos de desvío. Lo que se hace, el método práctico habitual, es a esta ecuación, a este modelo linealizado, restarle el estado estacionario. Fíjense, acá tengo escrita la misma ecuación que tenía acá, y acá la volví a escribir, pero en estado estacionario. En el estado estacionario, bueno, la derivada vale 0, o sea, la variación de la altura respecto al tiempo igual a 0, por definición. Fe va a valer su valor nominal, F raya. K raíz de h nominal va a seguir valiendo K raíz de h nominal porque son constantes. Y h menos h estacionario, por definición, justamente, en estado estacionario, h vale su valor en estado estacionario, o sea que esto vale 0. Ejecuto esta resta, me quedan solamente estos términos que están acá. Bien. Y acá, fíjense que tengo F, me queda F menos Fe estacionario y h menos h estacionario, los cuales transformo ahora sí ya en variables de desvío. Respecto del h que tengo en la derivada, fíjense que si h definimos como h desvío a la diferencia entre h menos h, podemos despejar h, ¿no?, como h' más h. Ahora, tomo la derivada de h respecto del tiempo y me queda la derivada de h' respecto de t más la derivada de h raya respecto de t, h estacionario. Y la derivada de h estacionario es 0 porque es una constante. Por lo tanto, me queda que diferencial h respecto de t es igual a diferencial h' respecto de t. Por ese motivo que me queda el modelo matemático linealizado y en términos de variable desvío que caracteriza el comportamiento dinámico de la altura del líquido en un tanque respecto de cambios en la entrada, es este que tengo acá, abajo.